Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí de nuevo compartiendo esta buena mesa para una buena conversación en este programa que pues ya tiene una trayectoria bonita, ahora en un nuevo año, 2026. Así que saludándoles, espero que estos primeros días o meses del año hayan sido buenos, porque tenemos muchas ganas, mucha energía de seguir compartiendo con ustedes en su mesa, en las conversaciones, en la familia, en el trabajo, esta oportunidad de reflexionar un poquito sobre nuestro hábitat, la ciudad donde nos desarrollamos y donde deberíamos generar esos espacios de encuentro que nos permitan desarrollarnos como seres humanos más felices, ¿no? Esa es la idea al final. La vida es corta y deberíamos sentirnos bien en todos los procesos y la ciudad siempre está presente. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Ciudad Viva. Como ya es costumbre, aquí compartimos una conversación relajada entre amigos y para mí es un gusto y un honor poder traer y presentarles a ustedes personas diversas de profesiones, de oficios, de experiencias personales particulares, pero siempre relacionadas en lo que tiene que ver la experiencia de vivir en una ciudad. Hoy tenemos a una chica hermosa por dentro y por fuera, a quien yo admiro muchísimo. Tienen una propuesta tremendamente original, única en esta ciudad. No les voy a decir el nombre porque voy a dejar que sea la mismísima Daniela Ruiz. Bienvenida, muchas gracias por acompañarme en esta conversación y muchas gracias por hacer lo que tú y Rodrigo vienen haciendo, que tiene que ver no solo con la ciudad, sino que también con la convivencia, la cultura y una manera diferente de hacer esa entrega. Antes de darte la palabra, Dani, yo conocí de esta experiencia de una manera que me llamó la atención inmensamente, porque justamente yo he trabajado mucho y he convivido con esa cosa que yo llamo el alma de los barrios, que es nada más y nada menos que su historia y la gente, los vecinos que lo habitan. Y de pronto me enteré de una casa que además está relacionada con... Compartimos varias pasiones con Dani. Sí. Uno es el amor a los perros, eso es maravilloso. Y otra que ha tenido que ver mucho con mi trabajo, que es el amor a la naturaleza y particularmente a los barrancos. Así que, Dani, ahora sí, cuéntame un poquito de esa relación tuya con la naturaleza, con los barrancos y particularmente con el proyecto que es la Casa Guardabarranco. Gracias Nino, gracias por esta invitación tan linda, también la admiración y el cariño es mutuo y gracias por este espacio también. Pues sí, Casa Guardabarranco nace en el barrio de Ciudad Nueva, hace 15 años, pero hace 3 es esta casa híbrida, en este formato híbrido, podríamos decirlo así. Con la necesidad de poder encontrarnos también y poder confabular esas ideas creativas, con creativos, con investigadores, con artistas y poderlo también compartir con el barrio, con la niñez, con la adolescencia, que tiene un foco muy importante dentro de lo que hacemos en casa. Rodrigo y yo somos docentes también, entonces es muy importante la educación dentro del proyecto y también dar también un respiro a lo cotidiano, a lo que y llamar un poco más también lo que nos gusta, las conversaciones de sobremesa, en los almuerzos, con la familia, con los amigos. Entonces es como surge esta idea de hacer una casa híbrida y un laboratorio de ideas también, ¿verdad? Que también creo que siempre estamos mutando, evolucionando también ideas, o de repente lo que pensábamos ayer ya no va a ser hoy, ¿verdad? Es una casa viva. Es una casa viva, sí. Entonces, creo que también esa es la vida misma, ¿no? Así es. Esa es la vida misma y nuestro caminar también por el mundo.
eso, yo recuerdo mucho esa historia linda de cómo fue, como las grandes ideas pasan en los momentos que uno no está tratando en un escritorio, de que te salga la idea de cuál es el proyecto, sí, sino que surge de la inspiración, de esos viajes compartidos, sí, de ese deseo de hacer también. Y aquí me encanta porque aquí se conjuga lo que hablaba yo del barrio, ¿no? Que sí, tiene que ver con la ciudad, pero también con una casa, ¿no? Porque efectivamente esta es una casa de familia, ¿no? Sí. Es una casa que tiene historia porque además está, como muchas casas en la ciudad de Guatemala, a la orilla del barranco, lo sí, cual le da una naturaleza, una impronta maravillosa. O sea, cuando uno entra en Guatemala, de las cosas que más impresionan a los extranjeros, entras en una casa que está a la orilla del barranco, es una experiencia permanente, es aquel descender, ¿verdad? Sí. Por espacios, por cierta temperatura, humedad, la presencia de la vida, por eso digo que es la vida, que se cuela en las casas porque estás entrando al corazón de la naturaleza, de esos espacios, de esos ecosistemas que son una singularidad en esta ciudad. Algunas ciudades tienen ríos, algunas ciudades tienen montañas, nosotros tenemos barrancos. Y ha sido realmente un atributo y un gran privilegio porque el hecho de que esta topografía difícil sea la que nos define en alguna manera la forma en que se distribuye la ciudad, también ha sido una defensa de ese ecosistema que, aún siendo depredado como lo ha sido, contaminado sus ríos y talado sus bosques, aún con todo su naturaleza propia ha sido la defensa para que sí, efectivamente el desarrollo masivo de la ciudad, que siempre está presionando por crecer, no lo invada. Esa misma experiencia que yo describía fue la que yo tuve cuando tuve el privilegio de conocer la Casa Guardabarranco, de conocer a esta pareja singular de Rodrigo y de Daniela, que son, a ver, ¿cómo decirlo? Son representantes de esa generación que me motiva día a día a hacer lo que hago y a involucrarme en proyectos que son complejos y difíciles en mi gestión política, pero también en mi gestión profesional, cultural y humana, sobre todo, porque es de lo que yo hablo. O sea, aquí hay contenido, aquí hay capacidad y aquí hay compromiso. Y es lo que yo he visto en este formato que ya Daniela les describía, pero que yo no sé si existe. Yo sé que tienen una inspiración de no sé en qué país exótico que estaban, pero realmente el hecho de que culturalmente nosotros no somos muy dados a abrir las puertas de nuestra casa, digamos, es difícil, y eso me lo reclaman muchos amigos que vienen a Guatemala de otros países. Es difícil que un guatemalteco te invite a su casa, tal vez en un café, pero que abran las puertas de su casa no es tan fácil. La Casa Guardabarranco es una casa que funciona como casa, ¿no? O sea, con todas las cosas domésticas, la cocina, la lavandería, los perros, y que estos chicos han mezclado en esa casa híbrida que hablaba Daniela, en la que uno encuentra propuestas, y es así una gama enorme, porque son propuestas que tienen que ver con gastronomía, con arte, con docencia, con talleres, con apreciación de la naturaleza. Todo eso se da en una dinámica singular y hermosa, porque además no es fácil hacer lugares, ¿no? Uno puede tener un espacio, pero hacer un lugar con el alma y esa alma potente que tiene la Casa Guardabarranco, de verdad es un tesoro. ¿Cómo empezó la idea? Yo recuerdo que esto era una fábrica en algún momento de la historia de esta casa, sí, y cómo evolucionó ya después de estos 15 años, pero estos 3 que acaban de cumplir el año pasado, en este centro maravilloso que es la Casa Guardabarranco. Pues comienza, mis suegros vienen del exilio, uh-huh, y ubican esta casa en la zona 2, y era teniendo la casa de familia de la familia anterior, un jardincito que divide, y luego está esta fábrica, era una fábrica de ropa. Ajá. Entonces, bueno, cuando deciden habitarla, ¿verdad? Y tal,
Fue la biblioteca primero de mi suegro y luego fue ya el ensayadero. Mi esposo tenía una banda que se llamaba Artesano de reggae y él tocaba batería. Entonces ya cuando nosotros decidimos ver si nos íbamos a vivir juntos, si nos comprometíamos y esto y toda la cosa, mi suegra nos dice, tengo un amigo que es arquitecto y es urbanista y creo que podría ser una gran idea invitarlo al proyecto y hacer esta bodega, que ya le decíamos la bodega, como una casa. Entonces, bueno, llega Álvaro Vélez y empezamos 6 meses de construcción y de locura. Y de locura, ajá, y de tener clases básicas de arquitectura como tal, ¿verdad? Entonces nos sumergimos los 3 por completo. Y ya habitándola desde el 2015 al 2018 nos casamos y viajamos por todo el sureste asiático, visitando Corea, Tailandia, Vietnam, y cuando llegamos a Camboya fue como, no sé, wow, un déjà vu divino, hermoso. Pero nosotros siempre también buscando qué hacer en las ciudades, cómo vive la gente, cómo es la cotidianidad también, qué hacen, cuál es como la cultura por debajo de también como todo esto turístico que puede llegar a ser. Nos topamos con una casa que una familia abría y tenían un espectáculo de títeres camboyanos tradicionales hechos. ¡Qué hermoso! Entonces es una cosa preciosísima. Vemos el espectáculo, nos cuentan la historia de Camboya, también los pelos de punta, ¿verdad? Me parecía la de nosotros y decimos como, bueno, esto, y pasamos luego a una mesa larga en donde disfrutábamos de una comida tradicional camboyana. Regresando, nos recordamos que en los planos, digamos, está la casa y la bodega, pero esa bodega tenía un sótano y era la bodega de la fábrica. Entonces en esa estaba pensado que fuera un espacio blanco que pudiera ser para actividades artísticas, culturales y tal, pero cuando llegamos a pensarlo todo, le digo a Rodri, creo que está genial, pero un espacio grande de 13 metros por 3 de ancho por 4 de alto está muy, muy grande. Podríamos hacer algo, aprovechemos el espacio, o sea, va a ser aire y de repente hasta después se vuelve como la bodega que todo el mundo mete ahí lo que no quiere, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, creo que podríamos empezar a pensar un proyecto para que esto sea esta propuesta de Álvaro también, que en algún momento pueda ser una casa híbrida. Entonces, bueno, luego nos cae la pandemia. Nosotros somos docentes. Rodrigo es docente universitario. Mi profesión es ser maestra en la primera infancia. Me especialicé en primera infancia y bueno, teníamos estos horarios pues de trabajos, ¿verdad? De que llegamos a la casa a las 3 y si yo daba clases en la universidad llegaba hasta las 9 también, o sea, entonces difícil. La dinámica urbana, la dinámica, ajá, entonces tampoco era como algo que podríamos o no lo pensábamos en ese momento en la cotidianidad cómo podría funcionar. Bueno, llega la pandemia y entonces ya nos tenemos todos que encerrar, ¿verdad? Y es pausa. Ajá, sí. Ajá. Así de, ¿qué va a pasar, verdad? Y con todo esto, muchos amigos artistas tenían sus espacios, sus estudios, no pudieron volver a entrar en un buen tiempo y en lo que se organizaba todo esto y nos dice unos amigos, miren, ¿les parece, si están en vías y pensando en esto y con esta inspiración, si podríamos usar ese espacio para poder seguir nuestros proyectos y esto? Y les decimos, sí, claro que sí, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Si está igual ahí el espacio y nosotros, pues entrábamos al Zoom de las clases y tal, pero estábamos en casa, ¿verdad? Claro. Y también
siento y lo hablamos con Rodri, que la casa también lo venía pidiendo. Siempre la casa como que nos Qué va lindo susurrando. ser sensible a lo que la arquitectura o el espacio te dice, Sí, que es también sí. proyectable a la ciudad, ¿no? Totalmente, Sí. y son esas fases que habíamos puesto también. O sea, la casa llevará 3 fases, que ahorita estamos en la segunda, todavía no hemos construido la tercera, pero iba todo como cayendo y sintiéndose bien también, ¿verdad? O sea, creo que también hay que escuchar mucho su intuición para saber qué, cómo y cómo formularlo, pero la cabecita y la vocecita siempre está ahí, ¿verdad? Entonces, ya entrando a eso, empezamos a ver que nuestra cotidianidad de esa forma no se interrumpía. Salimos de la pandemia y tampoco se seguía interrumpiendo. Ya era algo que lo habíamos adaptado y que se sentía bien tanto en nuestros cuerpos como en nuestros espacios. Entonces dijimos, ok, bueno, creo que podríamos empezar a abrirla un poco más y a estructurar también ya un programa, ver, ¿verdad? También ese espacio que estaba, dijimos, hay que hacer entonces una residencia, porque para que se puedan también quedar los artistas y poder hacer de esta residencia, pues, proyectos sumamente interesantes en donde nosotros priorizamos mucho el proceso creativo e investigativo más que el producto final. El producto final es genial, pero muchas veces podemos pensar, de pronto teníamos una idea y ya no va a ser esa idea, porque ya no como que cuaja en todo ese proceso que hemos llevado de la obra, de eso y todo, y tal vez va a ser un ensayo al final de cuentas. Entonces esos procesos son interesantes y tiene que estar también a la mano de la gente, a poder verlo, a poderlo sentir, a poder entrar también en esos espacios, viniendo de nuestras profesiones como economistas y como docente. De pronto en este entorno creativo, de creación, investigativo y artístico, no vemos todo esto que hace el artista. Totalmente. Y es importante que lo veamos, que lo podamos palpar, que podamos también comprender desde esas percepciones. ¿Y no encontraste, digamos, el trabajo artístico normalmente es como muy solitario, ¿no? Cada artista tiene un proceso diferente. ¿No encontraste una resistencia para exponerse de parte de la comunidad artística? Y bueno, es que es diferente, ¿verdad? Porque hay performance, hay músicos, hay de todo, pero ¿no hubo esa resistencia a exponerse? A exponerse, ¿sí? Todavía no. no lo hemos vivido con algún artista o investigador, no lo hemos experimentado. Es más, Marlo Barrios, que fue uno de nuestros residentes, nos decía, es que es como entrar a un tipo de meditación, estar aquí en la casa y poder trabajar y poder como, ¿verdad? Ignorar el ruido que uno tiene también en la vida cotidiana y uno está haciendo también su trabajo como artista. Estar acá es esto, tenés el barranco, ¿verdad? Están los pajaritos, a veces suben mapaches, zarigüeyas, serpientes, que también las cuidamos mucho, porque entendemos que también son un equilibrio. Que el invasor es uno, ¿no? El invasor es uno, sí. uno coexiste con la fauna y la flora, y está en la responsabilidad de uno cuidarla, ¿verdad? También, entonces que también el espacio esté dentro del barranco, son 1.400 metros de altura y 1.500 ya en la calle. O sea, uno baja por todo el terreno y nuestros vecinos son los mapaches, las aves. No son nuestros vecinos de arriba, ¿verdad? O sea, de la calle, no son ellos. Entonces, que igual también cuidamos mucho la convivencia, porque también, ¿verdad? O sea, si llegan a la casa, nosotros les mandamos un mensaje, por favor, no tapen los portones de los vecinos, que seamos respetuosos. También estamos en una colonia residencial. Claro. Pues eso es maravilloso, ¿no? Porque realmente, lo hemos hablado también aquí, el vivir en comunidad requiere de cierta regulación, de ciertas normas para poder no generar daños a la comunidad, a quienes te sirven. Yo siento que hay barrios que tienen como una impronta muy particular. En general,
la zona 2 tiene mucho de eso y tiene tal vez, es uno de los barrios que más se siente la presencia de los barrancos, de esa naturaleza. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Dani? Porque hay un parque que ha sido abierto al público, que existe, que es el Parque Ciudad Nueva, de hecho se llama así, y hay otro parque que colinda directamente con ustedes, que está cerrado, que no se abre. ¿Cómo has percibido la gente, los visitantes, digamos, quiénes llegan a esta casa y cómo salen? Porque es que de verdad es una transformación, y poder palpar, o sea, abrir esas puertas que ustedes han abierto a sus casas es un privilegio, porque normalmente está restringido, porque normalmente este desconocimiento de lo que hay allá abajo da miedo, da temor. Históricamente los barrancos han sido mal usados como basureros, como invadidos por proyectos de alta gama, como también asentamientos. Entonces hay un prejuicio muy grande de parte de la sociedad para con los barrancos. Por lo tanto, una vez, bueno, en siempre, ¿verdad? Pero hicimos un evento con un taller de colegas, taller acá, por cierto, pero que era el lugar indicado, porque Jorge Villatoro, un colega muy querido que algún día tendré acá, ha trabajado y fue el que como que empezó a estudiar, a experimentar el tema de barranco invertido, que tenía mucho significado, porque era invertir ese prejuicio que se tiene en la sociedad guatemalteca de los barrancos, era invertir el sentido de tenerlos como lo que la gente no quiere ver en su ciudad, sino que realmente sacar el potencial de tener esos ecosistemas que nos alimentan ahí. Invertir también en plata, porque esa es la gran oportunidad de esta ciudad. Es el único resquicio donde yo veo que vamos a poder reconstruirnos como sociedad, no invadiendo, no generando autopistas que solo depredan el ecosistema, sino generando caminos de encuentro, que básicamente además son muy simbólicos en los barrancos, porque estos caminos deberían ser puentes que nos unen y nos comunican, no solo geográficamente, sino socialmente, donde de hecho lo vivimos cuando hemos tenido la oportunidad maravillosa de activar barrancos, de juntar una comunidad muy acomodada con la comunidad del asentamiento y con un barrio más popular. Todos juntos nos reunimos en una mesa compartida en el barranco entre zona 10 y zona 15, y esto es un sueño que ya lo experimentamos y que debería ser. Entonces yo misma entré a esta casa y salí transformada. ¿Qué es lo que tú percibes de tus visitantes? Sí, wow, o sea, el territorio de zona 2, por así decirlo. Sí. Bueno, realmente zona 2, o sea, son 3 penínsulas. Yo le veo como 3 penínsulas que tienen estos barrancos profundos, enormes, y que también es el único, si no el único, pulmón de la ciudad que nos queda, donde estamos nosotros. Bueno, hay un microclima, pero donde estamos nosotros, o sea, nace el viento, literal, y es todo el viento que entra a y que limpia todo lo que contaminamos en la ciudad. Sí. De los visitantes a la casa, pues muy asombrados también que exista este barranco en la ciudad de Guatemala, y cuando tú vas bajando el terreno, la casa, se va sintiendo incluso como que no estás dentro de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Se siente toda esa frescura, todo eso inmenso que es el barranco. El barranco se puede caminar, el barranco tiene un sendero hermoso en donde también los vecinos de Ciudad Nueva y quienes convivimos, ¿verdad?, lo cuidamos bastante. Es un área protegida, entonces siempre la intención y la conciencia de salvaguardar nuestro barranco, porque realmente hay muchas amenazas. Sí. Y también, ¿verdad? O sea, podemos ver una zarigüeya que de pronto está lastimada y la pueden lastimar más. O esa conciencia de encontrar serpientes y no matarlas y solo soltarlas al barranco, devolverlas al lugar.
coexistimos con ellos ¿verdad? Y a veces nos hemos encontrado con mapaches en mi cuarto. Es como, bueno, mapachito, no te podemos dejar acá, o sea, tenés que bajar, pues, ¿verdad? O sea, todo esto. Entonces, sí, el tema de los barrancos es sumamente importante, y es importante que tengamos también la conciencia, y que tengamos a conciencia cómo cuidarlos y cómo defenderlos, ¿verdad? Casa Guardabarranco se llama Guardabarranco por el ave, sí. Y sí habita el ave. Que tiene ese canto precioso. Hermoso. Sí, y lo vemos desde nuestro cuarto. Se posa en un ficus que tenemos ahí. Y es que tiene, sus cresta colitas, preciosa, con unos colores celestes y verdes iridiscentes, parece un pequeño pavo real. Sí, parece, y sus colitas, ¿verdad? Varitas. Rítmicamente se mueven y todo. Es hermoso. Entonces, tener también la fortuna de poder habitar este espacio tan rico y tan equilibrado es también la responsabilidad de cuidarlo. Totalmente. La responsabilidad de cuidarlo y la responsabilidad de educar, protegerlo de cualquier amenaza que pueda venir. Y Dani, el tiempo se va volando. Wow. Entonces yo quiero que nos cuentes cómo saber, enterarse del programa, qué se puede llegar a hacer, ¿verdad? Porque tal vez incluso una boda, no sé. Mi mejor amiga se casó, mi mejor amiga en la casa. ¿Viste? Es realmente un espacio mágico y quisiéramos conocerlo y darlo a conocer. Muchas gracias. Pues nos pueden seguir en Instagram como Casa Guardabarranco, casa.guardabarranco. Pronto sacaremos nuestra página web. Estamos ahí, justo en estos días estamos terminando de formularla. Casaguardabarranco.com va a ser. Si se meten ahorita va a estar el sitio en construcción. Pero sí, es eso. Y también escríbanos al ahí está el doctor Monterrosa, mi maestro Orellana. Sí. Estamos todos conectados. Sí, me encanta. Pues nos pueden escribir, ahí sí que conforme van entrando también las solicitudes al inbox, los vamos contestando y esto, entonces pues nada, bienvenidas y bienvenidos a la casa. Creo que la abrimos justamente por eso, por darles la bienvenida a nuestro hogar. Entonces, pues compartimos de todo, podemos hacer pues cenas, ¿verdad? Estas residencias gastronómicas, las residencias artísticas, creativas, investigativas. También podemos hacer eventos ahí, no muy grandes, o sea, también nosotros, nuestro concepto es poderlo mantener siempre lo más íntimo posible y vivir esa intimidad en una casa con una familia que comparte su comedor, su cocina. Sí, es maravilloso. Sí. Su deck, ¿verdad? Que también está la residencia artística y poder pasar un rico momento de diálogo, de aprendizaje, de cómo nos construimos los unos a los otros, porque creo que vernos todos conectados, sí. Eso es importante, más en este mundo. Bueno, Dani, sí. Primero agradecida de todo lo que han hecho. Gracias, sí. Yo creo que son cosas que te cambian la vida y que te hacen ver un futuro mejor para la ciudad, para la sociedad, para nosotros. Ese trabajo, porque también es trabajo, ¿no? Pero también es visión y es amor y entrega. Está ahí con esta pareja maravillosa que son unos anfitriones de lujo que han abierto su casa para que la conozcamos, para que la visitemos y para que la disfrutemos, y que se ha convertido también en ese espacio de encuentro de una comunidad artística y gastronómica que está proponiendo, ¿no? Muchos de los chefs que han estado en tu casa han ganado premios a nivel internacional. Sí. Entonces creo que es maravilloso. Creo que aquí con Dani, seguro, porque además es docente, puede acompañar a otras propuestas similares en espacios similares en la ciudad, que hay tantos, y sobre todo puede acompañarme a mí y yo a ella en esta labor de hacer de esta ciudad una ciudad más amable, una ciudad sostenible, una ciudad viva. Así que muchas gracias, un abrazo Nino. Fraterno para ti, gracias. Para Rodrigo, sí. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado hoy, y sigan atentos, en el siguiente episodio tendremos otra linda conversación. Chao, chao. Se acabó.